Fox News es conocida por sus presentadores carismáticos, los debates encendidos en directo y el constante drama que suele desarrollarse detrás de cámaras. En varias ocasiones, estas tensiones han provocado enfrentamientos profesionales e incluso demandas legales entre algunas de las figuras más destacadas de la cadena. Algunas disputas han llegado a convertirse en acusaciones de agresión, mientras que otras nacen de profundas diferencias ideológicas. Desde choques en el set hasta rivalidades que duran años, estos son los presentadores de Fox News que, según se informa, no se soportan. Greg Gutfeld contra Brian Kilmeade. Si alguna vez has sintonizado Fox News, probablemente hayas presenciado los intercambios irónicos, a veces divertidos, a veces tensos, entre Greg Gutfeld y Brian Kilmeade. Con el sarcasmo afilado de Gutfeld y el estilo más directo y solemne de Kilmeade, muchos espectadores se preguntan por qué la relación entre ambos parece ser tan complicada. Greg Gutfeld, famoso por su programa nocturno Gutfeld y su etapa en Red Eye, ha construido su imagen alrededor de comentarios satíricos y un humor irreverente. Su ingenio rápido y su gusto por burlarse de sus compañeros forman parte de su estilo, aunque en ocasiones lleva sus bromas demasiado lejos. Brian Kilmeade, por su parte, es copresentador de Fox and Friends y One Nation with Brian Kilmeade. Su manera de comunicar es más seria y directa, con un tono cercano y comprometido. Esta diferencia de estilo es la base de muchas de sus interacciones al aire. Uno de los momentos más llamativos ocurrió durante un segmento del programa de Gutfeld, donde varios panelistas se turnaron para hacer bromas sobre Kilmeade. Lo que comenzó como simples comentarios humorísticos, terminó convirtiéndose en algo mucho más incómodo. Las personalidades tan opuestas de ambos presentadores hicieron que estos intercambios se volvieran cada vez más tensos frente al público. En otra ocasión, Gutfeld interrumpió repetidamente a Kilmeade mientras éste intentaba exponer su punto de vista. Visiblemente molesto, Kilmeade le recriminó: ¿Puedes dejarme terminar al menos una vez? Gutfeld respondió con una sonrisa burlona: Solo intento ponerle un poco de sabor a tu manera tan aburrida de hablar. La fricción quedó evidente para todos los presentes. Hubo otro momento incómodo cuando Kilmeade bromeó diciendo que Gutfeld estaba obsesionado con él, mencionando que su nuevo libro hacía varias referencias a su persona. Gutfeld contestó: Deberías preocuparte cuando la gente no esté obsesionada contigo. Hay personas aquí a las que jamás les haría bromas porque no podrían soportarlas. Lo hago contigo porque puedo ser tan insoportable como quiera y aún así sigue sonriendo. A pesar de estos episodios tensos en pantalla, ambos insisten en que no existe enemistad real entre ellos y que la rivalidad es solo parte del espectáculo. Incluso han comentado, entre risas, que los fanáticos suelen preguntarles si realmente se odian. Gutfeld asegura que siempre responde en broma: No nos llevamos bien. Él está celoso. Luego aclara que solo es una broma y que no debe tomarse al pie de la letra. Kilmeade también sostiene que su relación fuera del aire es cordial, aunque en televisión continúan lanzándose comentarios punzantes. Sin embargo, el siguiente caso no fue simplemente un juego televisivo, sino un conflicto que terminó en una demanda judicial. Britt McHenry contra su copresentador Tyrus. En el mundo de las noticias televisivas, los conflictos internos se intentan mantener fuera del ojo público, pero el enfrentamiento entre la excontribuyente de Fox News Britt McHenry y su compañero de programa Tyrus, nombre real George Murdoch, se convirtió en un escándalo ampliamente difundido. En diciembre de 2019, McHenry presentó una demanda contra Fox News y contra Tyrus, acusándolos de acoso. Ella afirmó que mientras trabajaba como copresentadora del programa NPC en Fox Nation, durante 2018 y 2019, Tyrus le envió mensajes de texto y fotografías de carácter sexual. Según McHenry, después de rechazar sus insinuaciones, comenzó a sufrir un ambiente laboral hostil. Incluso llegó a citar una advertencia directa de Tyrus, quien supuestamente le dijo que cada vez que ella mostrara una actitud negativa hacia él, le enviaría fotos explícitas de sus genitales. Cuando McHenry presentó sus quejas, Fox News respondió iniciando investigaciones internas. Sin embargo, la cadena declaró que los resultados no respaldaban las acusaciones de McHenry. Aún así, la presentadora insistió en que no estaba siendo tomada en serio y que sufrió represalias por haber denunciado la situación. Sostuvo que la respuesta de la empresa fue insuficiente y que, tras sus denuncias, fue apartada y marginada dentro del canal. En julio de 2021, McHenry retiró voluntariamente su demanda y abandonó Fox News, afirmando que todo formaba parte de un acuerdo extrajudicial. Los términos específicos nunca se hicieron públicos,
aunque McHenry expresó en un comunicado que se sentía orgullosa de haber defendido sus derechos y los de otras mujeres en situaciones similares. Tras el cierre del caso, McHenry continuó su carrera fuera de Fox, mientras que Tyrus permaneció en la cadena como colaborador habitual. A raíz de todo esto, ambos pasaron a formar parte de la lista de presentadores del canal que no pueden verse ni en pintura. Sin embargo, McHenry no es la única que abandonó Fox News debido a un conflicto grave con un compañero. Greta Van Susteren contra Tucker Carlson. Otra disputa que terminó en titulares fue la de Greta Van Susteren y Tucker Carlson, un enfrentamiento que culminó con la salida de Van Susteren de la cadena en 2016. Greta Van Susteren, reconocida por su estilo calmado, analítico y centrado en los hechos, fue durante más de 10 años una figura clave en Fox News como presentadora de On the Record. Su forma de comunicar era sobria, equilibrada y alejada del sensacionalismo. Tucker Carlson, por el contrario, llegó al canal aportando una postura más provocadora. Su programa Tucker Carlson Tonight se caracterizaba por opiniones contundentes, comentarios incisivos y una clara intención de generar debate, aunque fuera polémico. La tensión entre ambos comenzó en 2011 por una publicación en The Daily Caller, el sitio web dirigido por Carlson. En ese artículo aparecía una entrevista con Mike Tyson en la que hacía comentarios vulgares sobre Sarah Palin. Van Susteren, amiga cercana de la familia Palin, reaccionó de inmediato desde su propio blog, calificando el contenido como la peor basura y acusando a Carlson de promover violencia contra las mujeres. Carlson defendió la publicación alegando que era noticiosa. El conflicto escaló aún más cuando Van Susteren invitó a Carlson a su programa para discutir el tema. El intercambio en directo fue tenso. Ella lo acusó de mentir y de difundir contenido degradante, mientras él insistía en que se trataba de una decisión editorial válida y se mostró sorprendido por el nivel de enfado de su compañera. La raíz del choque era evidente. Ambos tenían visiones diametralmente opuestas del periodismo. Van Susteren abogaba por un enfoque tradicional basado en hechos, mientras Carlson prefería un estilo opinativo y confrontativo, buscando provocar debate. En septiembre de 2016, Van Susteren dejó Fox News, argumentando que su contrato incluía una cláusula que le permitía marcharse si Roger Ailes, entonces presidente del canal, dejaba la empresa. Ailes había renunciado tras enfrentar denuncias de acoso sexual, y Van Susteren decidió ejercer su derecho de salida. Se fue rápidamente, sin ningún tipo de despedida oficial, y Brit Hume ocupó temporalmente su franja horaria. No obstante, fuentes internas afirmaron que sus tensiones con Carlson y con otros ejecutivos influyeron de manera decisiva en su partida. Con su marcha, se cerró una etapa importante en Fox News. Van Susteren había sido una de las voces más reconocidas y su ausencia marcó un cambio notable en el tono editorial del canal. Mientras tanto, Carlson continuó ascendiendo y pronto se convirtió en una de las figuras centrales de la cadena, mientras ella pasó primero a MSNBC y posteriormente a Newsmax. Reescritura del artículo en español, manteniendo el significado, cambiando las palabras. Mientras Van Susteren solo tuvo conflictos con un único presentador, el siguiente caso involucra a un periodista que terminó enfrentándose con varios compañeros, lo que finalmente lo llevó a abandonar la cadena. Geraldo Rivera frente a otros colegas. Cuando Geraldo Rivera dejó la cadena, la noticia ocupó titulares de inmediato. Había trabajado en Fox News durante más de 20 años. Sin embargo, su salida no fue una jubilación tranquila, sino el resultado de la ruptura pública de varias relaciones profesionales. Rivera, conocido por su estilo directo y su personalidad más grande que la vida misma, se unió a Fox News a principios de los años 2000. Con el tiempo, se convirtió en una figura habitual de programas como The Five. Lo que muchos desconocían es que, detrás de cámara, existían fuertes tensiones y numerosos conflictos. En julio de 2023, Rivera confesó que su salida de Fox News no había sido completamente voluntaria. Durante una entrevista en The View, explicó que había sido despedido de The Five y que ante esa situación decidió abandonar por completo la cadena. Afirmó que mantenía una relación extremadamente tóxica con uno de sus compañeros de mesa. Aunque no mencionó su nombre, muchos espectadores supusieron que se refería a Jesse Waters, con quien solía protagonizar discusiones al aire y mantener posturas políticas opuestas. Las quejas de Rivera no se limitaron solo a los roces personales. También se mostró indignado por lo que consideraba una falta de imparcialidad en la manera en que la cadena gestionaba los conflictos internos. Me pareció tremendamente injusto que no me evaluaran con objetividad cuando discutíamos, declaró, insinuando que su contraparte siempre recibía un trato preferente.
Finalmente, toda esta acumulación de tensiones provocó su salida definitiva. Horas antes de participar en una nueva emisión de The Five, recibió la noticia de que había sido despedido del programa. Tras conocer la decisión, dijo a los directivos de la cadena: «Si me echan del programa número 1, entonces renuncio». Aunque los conflictos personales influyeron de manera decisiva en su partida, también existían diferencias ideológicas dentro de Fox News. Como una de las pocas voces liberales en una cadena de predominio conservador, Rivera solía chocar con varios de sus compañeros. Su despido y posterior renuncia evidenciaron un cambio en la composición editorial de la cadena, así como un giro hacia la consolidación de sus figuras más conservadoras. Pero el siguiente caso va aún más lejos. Dos figuras que se detestaban mutuamente terminaron involucradas en una demanda que cambió para siempre el rumbo de la cadena. Gretchen Carlson contra Roger Ailes. En el verano de 2016, el mundo mediático quedó conmocionado por una denuncia que no solo transformaría la vida de una mujer, sino que también encendería un movimiento que terminaría repercutiendo en múltiples industrias en todo el mundo. Aquella demanda fue presentada por Gretchen Carlson, ex presentadora de Fox News, contra Roger Ailes, entonces presidente de la cadena. Lo que siguió fue el desmantelamiento público de una estructura de poder, privilegio y la valentía de enfrentar a la autoridad. Carlson presentó una acusación directa y profundamente personal. Afirmó que Ailes la había acosado durante su etapa en Fox News y que su despido fue una represalia por haberse negado a sus insinuaciones. En los documentos legales, detalló los comentarios y avances no deseados que le había hecho y cómo estos crearon un ambiente laboral hostil. Aunque Carlson decidió alzar la voz para buscar justicia, su intención también fue dar apoyo a otras mujeres que habían sufrido en silencio. Su denuncia generó un efecto dominó dentro de Fox News. En cuestión de días, varias mujeres más se presentaron con relatos similares, revelando un problema sistémico dentro de la cadena. El impacto acumulado de estos testimonios llevó a 21st Century Fox a iniciar una investigación interna. El resultado fue contundente. Se concluyó que Ailes había incurrido en conductas inapropiadas. Reescritura completa en español, manteniendo el significado, cambiando totalmente las palabras. Con toda la presión que recaía sobre Roger Ailes y su reputación totalmente devastada, decidió renunciar a su cargo de presidente de Fox News en 2016. Su salida marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de la cadena y abrió un debate mucho más amplio sobre el acoso laboral, la responsabilidad corporativa y la cultura dentro de los medios. En septiembre de ese mismo año, Gretchen Carlson y 21st Century Fox firmaron un acuerdo. La empresa aceptó pagarle $20 millones y emitió una disculpa pública. El convenio incluía también una cláusula de confidencialidad que impedía a Carlson hablar públicamente sobre los detalles de sus acusaciones. Su caso se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos del movimiento en las Me Too e inspiró a miles de personas a contar sus propias experiencias y exigir justicia. Con el paso del tiempo, Carlson se transformó en una defensora destacada de las víctimas de acoso y desigualdad. Cofundó la organización Lift Our Voices, cuyo objetivo es eliminar las cláusulas de arbitraje obligatorio y los acuerdos de confidencialidad que suelen silenciar a quienes denuncian abusos. Su trabajo derivó en importantes avances legislativos. En 2022, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment, que permite a las víctimas llevar sus casos ante los tribunales sin ser obligadas a resolverlos en arbitrajes privados. Ese mismo año, el presidente Joe Biden firmó la Speak Out Act, una ley que refuerza aún más el derecho de los individuos a denunciar abusos sin temor a represalias. Pero los problemas de Carlson no se limitaban a Roger Ailes. También señaló a otro colega muy conocido de la cadena, Gretchen Carlson contra Steve Doocy. Mientras demandaba a Roger Ailes, Gretchen Carlson también incluyó en su denuncia a Steve Doocy, su compañero en el programa Fox and Friends. Según ella, su relación profesional había derivado en un ambiente de trabajo hostil y profundamente dañino. En la demanda, Carlson describió un patrón de comportamientos por parte de Doocy que calificó como humillantes y discriminatorios. Afirmó que él solía burlarse de ella durante las pausas comerciales, minimizar sus aportes en directo y tratar de desacreditar su autoridad y su presencia en pantalla. Estas conductas, aseguró, eran parte de una cultura de sexismo generalizada que había enfrentado en Fox News durante los años 2006 a 2013. Las acusaciones sorprendieron al público, ya que Doocy
era una de las figuras más reconocidas de la cadena. Un rostro familiar, percibido durante años como cercano y afable. Sin embargo, la denuncia puso en evidencia el lado oscuro de su relación laboral. La demanda también expuso problemas más profundos dentro de la empresa. Carlson afirmó que, después de informar a Ailes sobre el maltrato que recibía, la cadena tomó represalias contra ella. Fue retirada de Fox & Friends y reasignada a un puesto menos visible, con una reducción salarial significativa. Esta presunta represalia se convirtió en una parte crucial de su caso, ya que ilustraba las dificultades que enfrentan las mujeres cuando denuncian acoso o discriminación en el entorno laboral. La valentía de Carlson motivó a otras figuras del canal a romper su silencio. Y una de las voces más influyentes fue la de Megyn Kelly. Megyn Kelly contra Roger Ailes. Mientras la controversia en torno al caso de Gretchen Carlson alcanzaba su punto más alto, surgió una revelación que intensificó aún más la crisis. Megyn Kelly, una de las periodistas estrella de Fox News, también mantuvo un fuerte enfrentamiento con Roger Ailes. Esta confesión avivó el escándalo, expandiéndolo hasta convertirlo en uno de los episodios más trascendentes en la historia de la televisión estadounidense. La ascensión de Megyn Kelly dentro de Fox News había sido fulgurante. Comenzó como corresponsal, pero rápidamente se transformó en una de las figuras más influyentes de la cadena. Presentó The Kelly File, consiguió audiencias masivas y ganó reconocimiento por sus entrevistas incisivas y su estilo crítico. Sin embargo, si quieres puedo continuar la reescritura exactamente desde la frase "however" y completar toda la sección siguiente. Detrás de la imagen impecable que proyectaba, Megyn Kelly enfrentó dificultades que solo saldrían a la luz años después. En su autobiografía de 2016, Settle for More, Kelly relató sus experiencias con Roger Ailes, afirmando que él había realizado insinuaciones sexuales no deseadas durante su paso por la cadena. Recordó momentos en los que Ailes le pedía que girara frente a él, una petición que la hacía sentir humillada y que, aún así, cumplió. Me pidió que hiciera una vuelta, y que Dios me perdone, lo hice, confesó en una entrevista en 2020. Estas revelaciones surgieron poco después de que Gretchen Carlson presentara su demanda por acoso sexual. Posteriormente, más de 20 mujeres, incluida la propia Kelly, denunciaron comportamientos similares, lo que llevó finalmente a la renuncia de Ailes en julio de 2016. Hablar públicamente no estuvo exento de riesgos para Kelly. Más tarde admitió que acusar a Ailes en aquel entonces habría sido visto como un suicidio profesional y que durante mucho tiempo creyó que ella era la única víctima de su comportamiento. Su decisión de alzar la voz provocó un efecto dominó en la industria mediática, generando un debate profundo sobre el acoso y las conductas inapropiadas en el entorno laboral. El escándalo también se convirtió en un elemento clave del movimiento And Has Me Too, animando a numerosas personas a contar sus propias historias. Tras la salida de Ailes de Fox News, Kelly pasó a NBC, donde presentó el programa Megyn Kelly Today, aunque solo por un corto periodo. Actualmente se ha convertido en una defensora activa de las víctimas y utiliza su influencia para abordar cuestiones de justicia e igualdad. Pero este escándalo no fue el único que sacudió a Fox News. Años antes, otro presentador de renombre había sido el centro del rechazo de muchos de sus propios colegas. Bill O'Reilly frente a sus denunciantes. Bill O'Reilly, quien durante años fue considerado el indiscutido gigante de las noticias por cable gracias a su exitoso programa The O'Reilly Factor, vio su carrera desmoronarse tras una serie de acusaciones de acoso que se extendieron por más de una década. Las denuncias desembocaron en cuantiosos acuerdos económicos y dibujaron el retrato inquietante de una figura poderosa que habría utilizado su influencia y grandes sumas de dinero para silenciar a sus acusadoras. El primer caso ampliamente difundido ocurrió en 2004, cuando Andrea McCreas, una exproductora de su programa, lo demandó por realizar llamadas telefónicas explícitas y discutir asuntos personales que la incomodaban profundamente. O'Reilly respondió presentando una contrademanda por extorsión. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. McCreas retiró su denuncia, O'Reilly retiró la suya, y ambos emitieron un comunicado asegurando que no había habido conducta indebida. Sin embargo, en 2017, The New York Times publicó que O'Reilly y Fox News habían llegado a acuerdos con al menos 6 mujeres, pagando cerca de $45 millones para evitar litigios y evitar un escándalo público. Ese mismo año, la analista legal de Fox News, Liz Will, presentó otra acusación, alegando que O'Reilly había intentado iniciar una relación
sin su consentimiento. Para resolver el asunto de manera confidencial, él accedió a pagar $32 millones. Cuando estos acuerdos multimillonarios salieron a la luz, la reacción pública fue inmediata. Numerosos anunciantes retiraron su apoyo al programa The O'Reilly Factor, y Fox News quedó bajo una enorme presión. Solo 9 meses después de la salida de Roger Ailes, O'Reilly también fue expulsado de la cadena. O'Reilly ha negado repetidamente todas las acusaciones, asegurando que aceptó los acuerdos únicamente para proteger a sus hijos del escándalo y evitar procesos legales prolongados. Ha presentado estas resoluciones como movimientos estratégicos, no como admisión de culpa. Aún así, continúa siendo una de las figuras más rechazadas entre varios presentadores de la cadena. Conclusión. Estos casos muestran que incluso dentro del mismo canal, muchos presentadores no podían ni soportarse entre sí, ya fuera por graves acusaciones de acoso, por diferencias ideológicas o por conflictos personales irreconciliables. Y ahora te preguntamos, ¿a quién apoyas tú en estas controversias? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.